Continuamos en Enfoque Matinal. Ahora en la sección vamos a hablar en este espacio con el doctor Julián Cerulle desde Santiago, abogado en ejercicio que principalmente ha hecho trabajos principalmente de defensa de los derechos de los trabajadores allá en el Cibao. Buenos días, doctor Cerulle. Buenos días, Santiago. Muy buenos días, María. Muy buenos días, señor Franco. Es un honor estar con ustedes. Igualmente, doctor, queremos comenzar con la última disposición del Ministerio, la más reciente del Ministerio de Trabajo, que dispone una prohibición a la revisión de los datos crediticios de las personas para fines de decidir si se otorga o no un empleo. Para la comprensión de nuestros televidentes, ¿por qué es importante esto? En primer lugar, es un llamado, aunque en la práctica es difícil controlarlo. Eso me recuerda a una época originaria en las empresas de Zona Franca que llevaban estadística y controles de aquellos trabajadores que despedían o desahuciaban por actividades sindicales. Entonces pasaban a una lista negra. Cuando iban a buscar trabajo a otra empresa, ya esa lista indicaba que no podían ser contratados. El hecho de poder reclamarle a una persona o indagar sobre su crédito es algo discriminatorio, en primer lugar, que está sancionado por el Código de Trabajo, y a su vez es un atentado a lo que es el derecho al trabajo por un trabajador, hombre o mujer, y a su vez es una violación a principios del derecho fundamental elevado a las categorías de los derechos humanos y constitucional. Eso es algo que atenta contra todo, más en un país donde la mayoría de nuestros hombres y mujeres tienen que recurrir no solo a un préstamo, diríamos, por la vía y los canales correspondientes de la banca organizada, sino a través de usureros. Y yo me pregunto, ¿y si los trabajadores empiezan a indagar para quién van a trabajar e empiecen a fiscalizar y a investigar su estatus crediticio también de esas empresas? No, eso no es correcto. ¿Hasta dónde un ciudadano renuncia a su derecho constitucional al ejercicio de su función como un ente de la sociedad, firmando un documento donde cuando va a buscar trabajo a un sitio, en una notita al pie, firma una autorización para que se le indague la privacidad? ¿Se puede renunciar al derecho constitucional? No, de antemano eso es nulo. Por encima de todo está la dignidad del ser humano. Ese es algo sine qua non. Son principios elevados a la categoría constitucional, son derechos fundamentales, el derecho a la estabilidad del contrato, el libre acceso al trabajo. No puede haber un obstáculo. Lo que los empresarios tienen que buscar son las condiciones morales, éticas, la calidad, la calificación del trabajador, de acuerdo al trabajo que tenga libre, que haya una vacante para poderla ofrecer. El derecho al trabajo, o sea, poder trabajar, es algo que tiene que estar latente porque es una responsabilidad misma del Estado. No solo el derecho a poder ocupar una posición, sino también la estabilidad en el contrato de trabajo. Y con todo la garantía de los derechos fundamentales, como es el derecho a un salario digno, a un poder adquisitivo que le permita dar respuesta para sí y su familia, la educación, la salud. Tener derecho a un auténtico y real sistema de seguridad social que le proteja desde la cuna hasta la tumba o más allá. El derecho a las vacaciones, el derecho a una reingeniería permanente y constante, porque nuestros empresarios cometen el error de ir provocando hasta liquidaciones periódicas, como le llaman, anuales, y no se dan cuenta del error que están cometiendo y lo que están perdiendo. Están dejando de aprovecharse de la disciplina, de la metodología y de la capacidad en la calidad y también en el aumento productivo de cada trabajador. Nada que obstaculice el libre albedrío y el desarrollo de la voluntad de un trabajador puede ser coartado. Eso es nulo. Y es más, un trabajador puede tomar ese documento y proceder sin haber prestado un solo segundo de servicio a una demanda en daños y perjuicios por un atentado, por la discriminación y por atentar a la dignidad propia del trabajador. Doctor, precisamente por ahí va mi pregunta.
Hay muchas prohibiciones que se irrespetan, como por ejemplo la de realizar análisis de embarazo a las mujeres a la hora de contratarlas, o de VIH-Sida. ¿Qué garantías tiene una persona que va a buscar empleo de que puede haber una sanción si se incurre en este tipo de práctica? En un momento que la respuesta, por ejemplo, del CONEP ha sido que esto tiene que ser llevado al diálogo tripartito, no lo acepta per se. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo que nos pasó en la oficina hace años, de una trabajadora que duró 10 minutos en su sitio de trabajo, en su banco, costurera. A los 10 minutos la mandan a análisis. Se hacen los análisis. Cuando ella va en el trayecto, destapa el sobre y se encuentra que indica positivo. Me llama, se desmonta y me llama por un teléfono público. Le pido que saque una fotocopia. Cuando llega a la empresa, ven y le dicen: no, usted aquí no tiene trabajo, usted no ha sido contratada, no hay vacante. La trabajadora va donde nosotros, demandamos en daños y perjuicios por un atentado al derecho a la maternidad. Los abogados de la empresa fueron sabios, buscaron una respuesta inmediata al caso. Todo lo que atenta contra un derecho fundamental, contra un derecho constitucional, contra un derecho elevado a la categoría de los derechos humanos, todo lo que atenta contra la dignidad es pasible de demandas en daños y perjuicios. Y eso está establecido por la jurisprudencia dominicana y por la jurisprudencia latinoamericana y por toda la jurisprudencia de los países civilizados del mundo. Doctor Cerulle, usted y el doctor Julio Aníbal Suárez, que han tenido un ejercicio profesional fecundo en defensa del sector obrero, el sector trabajador, ¿cómo interpretan la situación siguiente? Los jóvenes estudian, se pasan muchos años capacitándose en un mundo tan competitivo, ahora desde el punto de vista de la informática y de la conquista de una posición en una empresa. Y sin embargo, si es muy joven, no tiene la experiencia y los patronos quieren que le trabaje 2 meses, 2 años de gratis. Si pasa de 40 años de edad, ya prácticamente es un anciano para el empresario, que es el dueño del capital. Entonces, ¿cuál es la situación del trabajador en la República Dominicana en este 2015? Mira, es una situación muy negativa. Y solo tenemos que vernos nosotros en el retrato de España, de México y de otros países del mundo, con las modificaciones de los códigos, buscando flexibilizar los derechos ya adquiridos y por adquirir de los trabajadores. Lo que ocurre es que nosotros estamos lanzando miles y miles y millones de jóvenes a la calle. Y ahí nadie se preocupa qué está pasando. Están cayendo en el trauma y en la frustración, porque no están encontrando trabajo para lo que estudiaron. Y ese es un error que empieza desde el pensum universitario, desde el bachillerato. Porque estamos permitiendo, por ejemplo, muchos psicólogos en humanidades, estamos en historia, en comunicación, abogados, y nos encontramos que no tenemos secretarias ejecutivas, no tenemos, por ejemplo, un personal apto también para irse adaptando a la reingeniería y a la transformación de la automatización y de todo lo que tiene que provocar la transformación en las máquinas. Y eso es lo que hay que ver en este país. No es pensando en simples modificaciones de un código de que yo le voy a quitar tales derechos a los trabajadores, que le voy no a pagar las horas extras, que no le tengo que pagar el doble por los días de descanso semanal o día de fiesta, que tengo que provocar una austeridad y no aumento en el poder adquisitivo del trabajador. No, ese es un error. Donde tenemos nosotros que enfilar los cañones, es como vamos provocando una formación en la mano de obra, que sea una mano de obra calificada, principalmente en todo lo que tiene que ver la electricidad, la plomería, cómo conocer las máquinas, cómo leer las cartillas de esas máquinas con alta tecnología. Hoy llegan a las empresas y que nos permita tener el material para la calidad y la cuantificación, para la competencia en Centroamérica y en cualquier punto de la geografía del mundo. Ahí es donde nos estamos equivocando y estamos de espalda y no queremos invertir. No queremos invertir en tecnología, no queremos invertir en preparar y en garantizar la estabilidad contractual de nuestros trabajadores. Se habla del derecho a la cesantía y que es una carga, ¿quién ha dicho? Ahí está la seguridad social, buena o mala, pero se establece que cuando el obrero llega a determinada edad para su jubilación, la seguridad social es la que tiene que dar respuesta, no el empleador. Pero todo eso se echa a un lado porque no tenemos 5 dedos de frente para pensar más allá como piensa hoy el gran empresariado en el mundo. Está
estamos siempre de espalda. Tenemos que ir buscando respuestas, pero respuestas automáticas, dinámicas, y pensando que el trabajador es parte esencial en la transformación de una empresa y en la creación de riqueza. Doctor Si un Cerullo, trabajador no tiene paz, no tiene estabilidad, es sinónimo de violencia, y eso tienen que comprenderlo los empleadores. sin embargo, doctor Cerullo, los empleadores plantean, el sector empresarial, muchos retos y limitaciones que ellos tienen para poder desarrollar empresas que garanticen mejores y más empleos. Unos anticipos, un esquema fiscal complicado, cargas muy importantes como la electricidad, empleomanía mal capacitada, ellos dicen que tienen que reentrenar mucho. ¿Cómo responder también a las necesidades de un empresariado que es el que a través de sus emprendimientos puede aportar empleo en un contexto como ese? Bien, María, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer para mí? Abogar por un gran pacto de nación que abarque y englobe todas estas ramificaciones. Lo que es turismo, lo que es minería, lo que es agricultura, lo que son leyes especiales de incentivos para la importación de todo lo que es la alta tecnología y la maquinaria que se necesita. Cómo viabilizar un mercado nacional e internacional. Cómo ir preparando esa mano de obra calificada. Ya para el 1963, María, Juan Bosch se dirigió a la nación dominicana y presentó en esa locución un plan de nación, y donde hablaba que los plomeros, albañiles, electricistas tenían que ser preparados y tenían que ser obreros calificados. Estamos hablando en el 63. Ellos tienen que pensar que hay una tarifa eléctrica muy alta y que tiene que haber una respuesta rápido en eso. Ellos tienen que pensar que la política fiscal no puede seguir siendo tan impositiva, sino también tiene que ser flexible y benévola para que ellos puedan moverse con un radio de acción más directo y más importante. Ellos tienen que pensar que ese sistema de seguridad social es una carga económica para los empresarios, y donde el Estado tiene que jugar un papel como ocurre en los países nórdicos con la seguridad social, que es parte del presupuesto. Fíjate, ellos tienen que pagar un 7% para los planes de pensiones, un 7% para la salud, va un 14%, 1.24% para lo que es accidente de trabajo, va un 15.24%, 0.4% en lo que se llama el sistema de solidaridad. Es muy alto de acuerdo al escalón salarial o de la remuneración del trabajador. Nadie le discute a ellos eso. Lo que ellos tienen que aprender es cómo encauzar, cómo encaminar, cómo reclamar, no solo buscando dádiva y que le den respuesta a través de las dádivas y que todos se lo pongan en las manos, sino que sea un empresariado emprendedor, creativo, y que se involucre con sus trabajadores y lo haga copartícipe en las respuestas que se merece a nivel individual como nacional. Precisamente el sector patronal, el dueño del capital, no habría que volver a la lectura del Capital de Carlos Marx en 3 tomos, simple y llanamente quizás entender que el sector obrero, el sector trabajador no se siente representado propiamente por la dirigencia sindical. El anquilosamiento y las gerontocracias que los representan en los consejos de administración y las empresas parece muchas veces que está del lado del patrón, no del lado del obrero. Entonces, los 1 de mayo, la jornada de actividades públicas que hacen los obreros se ven disminuidas casi al ínfimo. El obrero no quiere participar, no participa porque no siente que hay un liderazgo que le representa. En eso tú tienes razón, y es algo que venimos siempre repitiendo. Pero déjame decirte, lo del Capital de Carlos Marx, ahora en Chicago, donde nació aquella política de la liberalidad, se está estudiando a Carlos Marx. Y si tú ves los grandes economistas en sus tratados lo están recogiendo, porque Carlos Marx trazó también lineamientos para el desarrollo del capital y de la integración de los trabajadores a través del respeto y de la no discriminación, y elevando la categoría de lo que es la dignidad del ser humano. Ahora bien, nosotros lo que creemos en todo esto es que tiene que pensarse en la respuesta. Pero el movimiento sindical, esos dirigentes, tienen que ir pariendo nuevos cuadros, tienen que irse rejuveneciendo. Así como se le pide a un presidente o a un senador o a un juez, o hoy hasta el Papa y un obispo, que a X edad tiene que dar paso a otro. Aquí el movimiento sindical
está enquistado en una élite, en un clan que no ha parido cuadros ni ha desarrollado conciencia. Es un país donde el 99% o más no está sindicalizado ni ha aprendido a amar lo que es la historia del sindicalismo. Doctor Cerulli, debemos hacer una breve pausa. Enseguida regresamos porque tenemos más temas de qué hablar. Por ejemplo, el salario. Cuando volvamos vamos a hablar de eso. Bueno, estamos de regreso conversando con el doctor Cerulli desde Santiago, experto en el área de derecho laboral. Dejamos sobre el tapete el tema de la discusión por el salario. ¿Qué expectativas pueden tener los trabajadores de que se logre un aumento decente de los salarios luego de estas discusiones? Todo depende de lo que el presidente de la República siga insistiendo. El presidente habló sobre el salario, estamos de acuerdo con ese parecer del presidente. Nuestros trabajadores no pueden seguir percibiendo un salario pírrico de hambruna. El salario es lo que le permite la tranquilidad, la paz, el sosiego al trabajador y a su familia. Eso es lo que garantiza la manutención digna del trabajador y de su familia. Eso es lo que da lugar a que ellos puedan comprar sus vestimentas, puedan ir a una heladería, puedan ir a una fonda, si se quiere, estilo de campo, a un restaurante, puedan también tomar sus vacaciones con determinado ahorro. Pero eso tiene que ir ligado, María, a algo, tiene que estar relacionado, mejor dicho, y es que no puede haber un aumento en el precio de los productos de primera necesidad ni en otros productos colaterales como lo es la educación, la medicina. Tú no haces nada con aumentarle a un trabajador un 100%, a 50,000 pesos su salario, si al segundo ya el transporte están aumentando el concho, está aumentando el taxi, está aumentando el alquiler de la casa, está aumentando el arroz, la carne. No, todo tiene que ir en una armonía, una combinación para que ese salario que se aumente en verdad tenga su respuesta como poder adquisitivo. Pero eso requiere una integración de la fuerza laboral, que ellos también se involucren a través de los programas de televisión, de radio, en asambleas de las empresas, haciendo ver que ellos necesitan y reclaman un derecho esencial. De acuerdo. Solo hay que ver lo que ha ocurrido en Grecia, en España, con esa austeridad. Ahora, cómo surge en Grecia un nuevo gobierno con un nuevo concepto y lo primero que hace es aumentar el salario. Pero es un aumento que tiene que ir en combinación con las necesidades de un pueblo y tampoco se descarta que se tome en cuenta la situación de empresas. Por eso, como en Alemania, debiéramos de aprenderlo. ¿Por qué es necesario el sindicato? Porque si en este país hubiésemos desarrollado el derecho colectivo del trabajo, o sea, empezando con el movimiento sindical, hoy se estuviera dando lugar a grandes negociaciones de convenios colectivos y esas respuestas fueran de acuerdo a la situación económica y la estabilidad de cada empresa, o de carácter regional o del mismo rubro, sí, de la misma naturaleza. Pero eso lo hemos obviado, lo hemos aniquilado, el derecho colectivo del trabajo en nuestro país, y por eso tenemos que recurrir a buscar respuestas de aumento salarial de forma general, de por sectores. Ya hoy, ¿cómo puede un trabajador con 11,000 y pico de pesos sobrevivir? Cuando tú vas al supermercado y con cualquier cosa ya te hace esa factura, esa cuenta, 4,000 o 6,000 pesos. Sí, gracias. Quien sea. Tú vas a un colmado. No, eso se necesita una transformación. Bueno, doctor Julián Cerulli, muchísimas gracias por habernos dedicado parte de su tiempo en la mañana de este día viernes y de enterrarnos de algunas cosas que debemos tomar en cuenta, porque el tema salarial, el tema del empleo y el tema del sector patronal por igual son importantes para cualquier decisión a futuro que se tome en la República Dominicana. Tenga buenos días allá en Santiago y muchas gracias. Franco, entre más gana un trabajador, más pantalones y más camisa compra. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Ese es un buen mensaje. Se lo daremos de su parte. Nos vamos a una breve pausa entonces y regresamos de inmediato. Así es.